en el año 2022, pero no se les adjudicó una plaza. Voy a rectificar el dato. 72.000 plazas fueron adjudicadas. Y 28.000 quedaron sin adjudicar. Por diferentes motivos. Luego los voy a pasar a explicar. Pues bien, este caso versa justamente sobre esas personas que postularon, pasaron la primera etapa del proceso, pasaron la segunda, pero no se les pudo adjudicar una plaza. No porque no existiese, sino porque no cumplían los requisitos, o porque ya habían sido ocupadas por otras personas en atención al mérito, al orden de mérito, o porque no postularon a esas plazas que quedaron finalmente vacantes. Este caso, por lo tanto, versa sobre esas personas que postularon en el 2022 y no consiguieron que se les adjudique una plaza. ¿Qué es lo que se busca esta ley? Lo que busca esta ley es que a esas personas que pasaron la 2 etapa del concurso pero no adjudicaron plaza, se les adjudique las plazas que puedan quedar en el camino desiertas, que pueden ser por diferentes motivos, por renuncia, por tema de edad, etc. Con lo cual, se imaginarán ustedes, esto originaba que de alguna manera en los siguientes concursos, cada 2 años, no se puede hacer valer el mérito de un nuevo concurso, sino hacer valer los resultados de un concurso anterior. Es como si, por ejemplo, para ingresar a la universidad, uno postula, por ejemplo, en el mes de marzo, y si no ingresa, su resultado que valga para el mes de agosto, o para el siguiente año. Es un poco la misma idea de esta norma, que es participar en un concurso, su resultado debe valer para el siguiente concurso. Pero no solamente valer, sino que lo deben nombrar para cubrir las plazas que quedaron vacantes, en vez de que el Ejecutivo convoque nuevamente al concurso y haga valer allí el mérito. Por eso es que señalamos que esta normativa, esta ley en su conjunto, como establece esa medida a favor de este grupo, con nombre propio, a favor de este grupo, distorsiona lo que es el acceso a la carrera pública magisterial a través de la meritocracia, afectando el artículo 15 de la Constitución en concordancia con el artículo 40, porque se deja de lado las reglas y los procesos que la ley de reforma magisterial establece claramente a efectos de acceder a la carrera pública magisterial, en concreto, el mérito. El mérito. En segundo lugar, señalamos que en el presente caso venimos a ejercer la defensa del derecho a la educación intercultural bilingüe. Y aquí tenemos que hacer referencia al artículo 2, inciso 19 de la Constitución, el cual señala que toda persona tiene derecho a la identidad étnica y cultural. También venimos a defender el artículo 17 de la Constitución, que señala que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, así como el artículo 48 sobre las lenguas consideradas oficiales en nuestro país. Pero además también aquí acudimos al tribunal para que realice un control de convencionalidad, este control que es tan importante fortalecer en un Estado constitucional. ¿Por qué? Porque también existen diferentes normas internacionales que señalan o establecen la obligación del Estado a favor de la educación bilingüe intercultural. Por ejemplo, mencionemos el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas, lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma. Todo esto se obtiene a través de la educación intercultural bilingüe. ¿Por qué decimos que esta norma afecta al derecho a la educación intercultural bilingüe? Por lo siguiente. Hemos mencionado hace un momento que cerca de 28.000 plazas quedaron sin adjudicar. Casi el 50% de ellas, para ser más preciso, el 44.7% de esas plazas sin adjudicar, son plazas para las cuales se exige el requisito de conocer el idioma o conocer los aspectos culturales de la comunidad donde se encuentra el respectivo centro educativo. Y este no es un aspecto que se establezca así nomás. La ley de carrera magisterial señala claramente en su artículo 18.2c que ese es un requisito adicional. Es decir, quien postule a una plaza para ser docente en un colegio que queda en una comunidad indígena, por ejemplo, o nativa, pues, aparte de atravesar la primera etapa del concurso y la segunda etapa del concurso, que es igual para todos, tiene que acreditar el conocimiento del idioma
y también tiene que acreditar que conoce los aspectos socioculturales de esa comunidad. Pues bien, este requisito fue un impedimento para que en el año 2022 se adjudicaran 12.544 plazas. Por si acaso, no se adjudican a través de concurso público, pero se cubre esa educación a través de otro tipo de contratación. No es que los estudiantes se queden sin estudiar, no, sino que no se adjudican plazas dentro del ámbito de la carrera pública magisterial, pero se cubre esa necesidad, o mejor dicho, se satisface ese derecho y se cumple con esa obligación por parte del Estado a través de otras modalidades de contratación. Justamente la ley lo que quiere es que se obvie este requisito. Es decir, que esas 12.544 plazas sean cubiertas por aquellas personas que pasaron las 2 etapas del concurso público ordinario, por así decirlo, pero que no cumple con este requisito de conocer el idioma de la comunidad o de conocer sus prácticas socioculturales. Y imagínense ustedes que ustedes cuentan con jurisprudencia, se han pronunciado sobre el derecho a la educación intercultural bilingüe, y hay una obligación nacional, constitucional e internacional del Estado para promover y fortalecer esa educación. Imagínense ustedes, la aplicación de esta norma podría generar que personas que no conocen el idioma de una comunidad determinada, por ejemplo una comunidad nativa, enseñen en dicha institución, o que no conocen los patrones socioculturales de la misma, también enseñen en dicha institución. Eso es lo que no se quiere. Eso es lo que no se quiere, pero la ley busca justamente eso, forzar que docentes que han atravesado el concurso público ordinario puedan acceder a una plaza en un centro educativo cuyos docentes requieren tener una calificación especial. Es por eso que aquí enfatizamos justamente esta defensa del derecho a la educación intercultural bilingüe. Y también señalamos que en esta controversia se viene a plantear la defensa de los principios y reglas, por decirlo de alguna manera, de las normas constitucionales en materia presupuestaria, en materia de gasto público. Esta es una oportunidad que se le brinda al Tribunal Constitucional, creemos, desde el Ejecutivo, para que se precise con mayor claridad su jurisprudencia sobre el artículo 79 de la Constitución. El artículo 79 de la Constitución que prohíbe tener iniciativa de gasto a los congresistas. ¿Y por qué lo planteamos aquí? Por lo siguiente, la ley establece una serie de medidas, como por ejemplo la prevista en el artículo 4.2, que señala que justamente para poder a los docentes del 2022 que no consiguieron que se les adjudique una plaza, y aumentar, por así decirlo, el número de plazas disponibles, convertir las denominadas plazas eventuales, transitorias, en orgánicas, es decir, permanentes. O también convertir lo que se denominan las bolsas de horas, también en plazas orgánicas. Las bolsas de horas es una modalidad de contratación a los docentes en cursos que requieren unas horas determinadas, como por ejemplo educación física, pero no es algo que abarque pues toda una sección, toda un aula o un profesor que dicte diferentes materias. A eso se refiere a las bolsas de horas. Y que la ley señala que hay que cambiarlas a orgánicas. Bueno, hacer ese cambio, previsto en el artículo 4.2, se estima en cerca de 117 millones de soles. 117 millones de soles. Eso, en el proceso parlamentario, en el procedimiento parlamentario, se le dijo al Congreso. Y el Congreso no lo tomó en cuenta. Aquí hay que mencionar 2 aspectos. Uno, la comisión que se encargó de ver este tema. Aquí nosotros también hemos planteado una inconstitucionalidad por razones de forma, porque consideramos que el procedimiento parlamentario no fue el que correspondía a la elaboración de esta norma. Imagínense ustedes, se dicta una norma o se plantean proyectos vinculados con el tema educativo que requiere gasto. Y el proyecto es analizado únicamente por la Comisión de Educación, no por la del presupuesto público. Y cuando el Ejecutivo hace sus observaciones, la norma o el autógrafo regresa ¿a dónde? ¿A la Comisión de Presupuesto? No, porque no asumió competencia sobre ese caso. Regresa a la Comisión de Educación. Y esas observaciones el Ejecutivo le indicó al Congreso. Aquí hay un gasto público que no está previsto. ¿Y qué fue lo que hizo el Congreso de la República cuando absorbió, por así decirlo, las observaciones del Ejecutivo? Señaló que había una sentencia del Tribunal Constitucional que permite dar leyes de este tipo y ya se verá en qué momento hay presupuesto para cumplirlas. Eso fue lo que hizo el Congreso.
tomó nota de la sentencia del tribunal, que es bastante pública, sobre el tema del artículo 79 de la Constitución, y amparado en esa decisión, dijo, no hay problema, esa observación ejecutivo no hay que atenderla. Eso lo dijo la Comisión de Educación, no la dijo la Comisión de Presupuesto de la República. Por eso aquí estamos planteando incluso un tema nuevo, que no había sido visto antes. Es decir, que las normas que generan iniciativa de gasto pueden ser y deben ser analizadas en el Congreso de la República por la comisión especializada en la materia, como es la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Ya el tribunal ha tenido casos en donde ha aceptado este tipo de argumento. No siempre lo acepta, pero ha habido algunos casos en donde lo ha aceptado. Por eso aquí lo estamos planteando, porque reiteramos, esta es una oportunidad que tiene el tribunal para pronunciarse sobre un tema que hasta el día de hoy sigue siendo polémico. Pues bien, entonces, a la fecha, el Ejecutivo, cuando le han requerido que la aplicación de la norma, ha respondido que el Ministerio de Educación ha hecho las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener estos 120 millones de soles y eso no ha sido posible conseguir. Eso es lo que explica que a la fecha la norma no se esté cumpliendo en cuanto a esos aspectos. Pero aquí, incidimos, el debate está en el artículo 79 de la Constitución. Y esta oportunidad para que el tribunal pueda precisar mejor lo que debe entenderse por ese artículo, o en todo caso, aplicarlo al caso concreto, y a partir del caso concreto establecer una línea jurisprudencial clara sobre el tema de cuál debería ser el procedimiento parlamentario dentro del Congreso con relación a este tema, la obligación de que sea vista por la Comisión de Presupuesto para que pueda aprobarse el asunto, y a la vez que en las observaciones correspondientes hay una explicación más detallada y precisa por parte del Congreso de las fuentes que tendría que dar lugar al financiamiento de esta norma, para que no ocurra lo que está pasando, es decir, que se van dando un conjunto de normas que no tienen un respaldo del presupuesto, finalmente es ley, y esa ley finalmente se va a los tribunales, los litigantes, a exigir su cumplimiento. Eso genera un debate en sede jurisdiccional sobre si el mandato es cierto, claro, o está condicionado, etcétera, y a partir de allí se genera no solamente una elevación de la carga procesal, sino una expectativa hacia el Ejecutivo de lo que podríamos llamar una deuda social, que finalmente, como no hay presupuesto para ello, se debilita pues, el sistema democrático, porque si las leyes finalmente se aprueban y no pueden ser cumplidas, la idea de una república queda en entredicho. Y eso es lo que pasa justamente cuando se aprueban estas normas, que generan expectativas que finalmente no se van a poder cumplir. Y ojo, yo he hecho acá referencia, he hecho mención a un antecedente, la ley 30.747 del año 2018, donde se estableció una medida alternativa en la que concordaban Ejecutivo y Congreso, que fue hacer concursos anuales. ¿Por qué eso no ocurrió esta vez? Porque se ha creado un mecanismo excepcional a pesar de las observaciones del Ejecutivo. Pues bien, entonces recapitulando, tenemos en este caso la posibilidad de analizar nuevamente por parte del tribunal el análisis de la meritocracia para el acceso a la carrera pública magisterial, reforzar la jurisprudencia que ya cuenta el tribunal sobre la importancia de la educación intercultural bilingüe, realizando incluso un control de convencionalidad, y finalmente también puede el tribunal en este caso analizar las reglas del presupuesto o las reglas constitucionales en materia de presupuesto, enfatizando esta prohibición que existe en la Constitución en el artículo 79. Ya el tribunal en otros casos también se ha pronunciado sobre el tema. Por ejemplo, en el caso de Fonavi 4. En el caso de Fonavi 4 planteamos aquí los mismos argumentos y en ese fallo el tribunal señaló claramente que la norma era inconstitucional porque el Congreso de la República no había observado o no había analizado adecuadamente las observaciones dadas por el Poder Ejecutivo respecto a lo que implicaba seguir determinadas reglas para efectuar el pago que todos conocemos con el Fonavi. Y gracias a esa sentencia, que eliminó del ordenamiento jurídico estas normas que estaban impidiendo el pago porque no había recursos, es que hoy día se puede concretar el pago a los fonavistas. Entonces, este mismo enfoque que está en esta sentencia, el caso Fonavi 4, es el que deseamos que se aplique en esta controversia. Reforzándola quizá un poco más, para que se deje de lado el otro pronunciamiento del tribunal en materia de contratación de personal de la salud, en donde se dio a entender que el Congreso podía dar leyes sin sustento de presupuesto, quedando en condicional su aplicación hasta que hubiese presupuesto para poder cumplir con dichas normas. Entonces, ese escenario es el que solicitamos revocar y para eso también es importante tomar en cuenta los argumentos que han sido planteados en la presente demanda de inconstitucionalidad. Eso sería todo, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias también.
Le hemos conseguido 20 minutos a la parte demandante. La parte demandada tiene igual 20 minutos que ustedes tienen que distribuírselos, ¿no? Cada uno. ¿Quién empieza? Entonces ustedes ya han distribuido el tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos minutos el congresista? ¿Cuántos minutos? 5 minutos, perfecto. ¿Tiene agua ahí? ¿Hay para darle agua? Bien, señora presidenta, señores magistrados, tengan ustedes una buena mañana. Quien les habla, mi nombre es Segundo Montalvo Cubas, congresista de la República y presidente de la Comisión de Educación. Quiero felicitarles por cederme este espacio en esta oportunidad para tratar la ley 32390 de la demanda de inconstitucionalidad. Para decirles que solo con maestros preparados y con estabilidad laboral se va a asegurar el aprendizaje en las zonas más vulnerables de nuestro país. En esta oportunidad, en mi condición de presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, y de conformidad con el artículo 92 y el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política, comparezco ante ustedes, señores magistrados, para sostener que la ley 32390 no constituye una excepción arbitraria, sino una respuesta constitucionalmente legítima frente a una situación concreta. Más de 22.000 docentes que aprobaron un concurso público nacional demostrando mérito, idoneidad y capacidad, pero sin embargo no accedieron a una plaza por razones estrictamente administrativas y la falta de voluntad política del sector, en este caso del Ministerio de Educación. Señora Presidenta, señores magistrados, esta situación se evidencia con la existencia de más de 20.000 plazas vacantes a nivel nacional derivadas del concurso año 2022. En este contexto, señora Presidenta, señores magistrados, la ley 32390 busca garantizar derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno y la igualdad, señores magistrados. Se trata, además, de una ley aprobada y publicada en el Diario Oficial El Peruano. Entonces, nos preguntamos, señores magistrados, señora Presidenta, ¿es inconstitucional permitir el nombramiento excepcional de docentes que ya aprobaron un concurso público existente, plazas disponibles a nivel nacional? La respuesta categóricamente es no, no es inconstitucional. Porque imagínense, señores magistrados, se gastan más de 90 millones cada 2 años en concurso público, existiendo maestros que aprobaron el año 2022. Entonces, reitero que la ley no es inconstitucional bajo los siguientes argumentos. Primero, la ley 32390 respeta y fortalece la meritocracia, porque no existe aquí un ingreso automático, arbitrario, ni siquiera a dedo. Los beneficiarios son docentes que aprobaron las 2 etapas del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial el año 2022 y cumplieron todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación. Señores magistrados, la ley 32390 solo autoriza el nombramiento excepcional mediante la elaboración del cuadro nacional de plazas desiertas, la actualización del cuadro nacional de méritos y la adjudicación pública de las plazas.
Segundo, la ley corrige una desigualdad material. Los docentes aprobados no accedieron a una plaza, no por falta de capacidad, sino por deficiencia del propio proceso de nombramiento, donde se ha identificado reducciones arbitrarias de plazas y múltiples modificaciones en fechas y mecanismos de selección, lo que afectó, señora presidenta, señores magistrados, la transparencia del proceso. Por tanto, señora presidenta, la ley no crea privilegios, sino que corrige una situación injusta generada por la propia administración pública, en este caso por el Ministerio de Educación, concordante con lo sostenido por vuestro digno tribunal, que refiere que la igualdad no es solo formal, sino también material. Tercero. Le damos un minuto adicional para que termine, por favor. Bien. Tercero, la ley 32390 supera el test de proporcionalidad en una medida idónea. Además, quiero agregar, señora presidenta, que lo mencionado por el señor abogado defensor, donde refiere que respecto a lo que ha sustentado, en ningún extremo de la ley 32390 perjudica a la educación intercultural bilingüe. Por el contrario, faculta a las universidades e institutos incorporar las enseñanzas de lenguas originarias. Bien, agradecerle, señora presidenta, por permitirme estos 5 minutos. Muchas gracias. Gracias también. Tiene la palabra el procurador. Bien, distinguida presidenta, distinguidos magistrados, con todos los presentes, muy buenos días. Presidenta con su venia, hemos escuchado atentos al demandante y es necesario que hagamos algunas precisiones. Primero, nos vamos a referir respecto a estos supuestos vicios de forma, a la inconstitucionalidad formal alegada. Se cuestiona la exoneración del dictamen de la Comisión de Presupuesto del proyecto de ley 9007, pero, señora presidenta, señores magistrados, pongamos en real contexto. Esta ley, la 32390, se dio origen con 8 proyectos de ley, de los cuales uno fue exonerado. ¿Pero por qué? Acá hay una razón. En principio, esa exoneración se dio conforme al artículo 73 del reglamento del Congreso. Esto es, superando en su votación las 3/5 partes de miembros representados en la Junta de Portavoces. Pero segundo, tenemos también el antecedente de que en la Comisión de Presupuesto ya se habían visto 6 proyectos de ley. Y la Comisión de Presupuesto dictaminó en inhibición estos 6 proyectos que, dicho sea de paso, eran similares. Y precisamente por ser similares es que se acumularon. Ahora, respecto a las observaciones que no fueron debatidas en la Comisión de Presupuesto, sí, pues efectivamente. ¿Por qué? Porque era materialmente imposible que se debatan en presupuesto porque no habían sido decretadas. Pero esta derivación se dio conforme al artículo 77 del reglamento del Congreso, en la que es el oficial mayor, en coordinación con la vicepresidencia competente, quienes derivan las proposiciones y las observaciones a las comisiones bajo el criterio de especialidad. Entonces vemos, no existen los vicios de forma alegados. Ahora, ya pasando al tema de fondo, a la inconstitucionalidad material alegada. Se cuestiona acá la segunda disposición complementaria final de la ley 32390, que se señala que esta vulnera la identidad cultural. ¿Y cómo la vulneraría? Alega el demandante que esto sucede al incorporar la enseñanza de las lenguas originarias en las mallas curriculares de las instituciones de educación superior. Señala que esto reduciría
la educación intercultural bilingüe a un aspecto meramente lingüístico. Además de ello, que vulneraría la autonomía universitaria. Sin embargo, hay que precisar algo, señora presidenta, señores magistrados. El Ministerio de Educación es el ente rector del sector educación. Es el ente rector del sistema de educación superior técnico-productiva y como tal tiene la atribución de regular los lineamientos y los programas que se dicten en su sector. Además, el artículo 17 de la Constitución es claro en señalar que se debe fomentar y preservar las manifestaciones culturales. Entonces decimos, el Ministerio de Educación no solamente puede, sino debe fomentar estas manifestaciones culturales en la implementación de las mallas curriculares. Esto que estoy relatando es la interpretación conforme a la Constitución de esta segunda disposición. Sin embargo, hay una imprecisión en diferenciar el enunciado normativo de esta segunda disposición, ¿no?, de la norma, que es el producto del proceso hermenéutico de este enunciado normativo. Y precisamente para evitar este error es que debemos aplicar los principios, el principio de indubio pro legislador, el de conservación de la ley. ¿Para qué? Como lo ha dicho nuestro tribunal en el expediente 17-2003, fundamento jurídico 24. Ordenó que se debe verificar la interpretación que salve la invalidez del enunciado normativo. Ahora, sobre la autonomía universitaria. El artículo 18 de la Constitución señala que esta autonomía se ejerce dentro del marco de la ley y es el legislador quien configura esta autonomía, conforme al expediente 37-2009. Pero además de ello, se cuestiona que se incorporen esas lenguas originarias. Sin embargo, el artículo 40 y el artículo 45 de la actual ley universitaria, la 3220, ya contempla de que para la obtención de grados, sea para bachiller, sea para maestro, sea para doctor, se tenga que acreditar el conocimiento de un idioma extranjero o nativo. Por lo tanto, esta segunda disposición va en perfecta armonía con la legislación vigente. Ahora, respecto al otro cuestionamiento, la tercera disposición complementaria final de la ley 32.390. Acá lo que se alega es que vulneraría el derecho a la educación intercultural bilingüe. ¿Por qué? Por precisar un plazo que son 60 días hábiles para la actualización del padrón de esas instituciones, a lo que señala el demandante que sería un plazo reducido. Sin embargo, lo que hay que precisar es en principio, esta función de actualización del padrón de las instituciones de E y B, de educación intercultural bilingüe, ya existe. Esta ley, la 32.390, no le está inventando una función al Ministerio. El Ministerio ya tiene esa función en base al artículo 6.1 de la Resolución Ministerial 514-2024 Minedu, que claramente señala que se deben actualizar los padrones. Es más, en la información que se dio en el interparlamentario, se señaló que ya se cuenta con un padrón actualizado del 2024. Por lo tanto, vemos que tampoco se incurre en ese supuesto vicio de fondo. Ahora, que al demandante o al Poder Ejecutivo le parezca que el plazo, en vez de 60, deba ser 65, 70 o 80, en realidad consideramos, con mucho respeto, señora presidenta, señores magistrados, que es un cuestionamiento de conveniencia y oportunidad que en su momento se vio en la Comisión de Educación y que se consideró que era un plazo suficiente. Ese es un cuestionamiento de oportunidad. Por tanto, no es parte de este control jurisdiccional en esta digna sede. Finalmente, se ha referido el demandante respecto a la vulneración de la carrera pública magisterial en dos aspectos: la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Decimos que no se vulnera la meritocracia porque los destinatarios
Los beneficiarios de la norma han aprobado un concurso público nacional. Han pasado 2 etapas, la etapa nacional y la etapa descentralizada. Y en cada una de estas etapas, subetapas. En la etapa nacional, la de habilidades generales, la de conocimiento pedagógico. En la etapa descentralizada, la clase modelo que se dicta, la evaluación a la trayectoria. Entonces, no se trata, pues, como tal vez en un ejemplo nos lo quería reducir, de estudiantes que están concursando. Se trata de personas que se han preparado y que han aprobado diversas etapas de ese concurso público. Pero nuestro tribunal, este Tribunal Constitucional, en el expediente 11-2020 PI, Fundamento Jurídico 81, si me permiten con su venia, Presidenta, poder citarlo, señaló: la aprobación de un concurso público de méritos constituye un indicador de idoneidad de los servidores públicos. Por lo tanto, este concurso es un indicador de idoneidad. Ahora, respecto a la vulneración de la igualdad de oportunidades, el presidente de la Comisión de Educación lo ha dicho claramente. Esto opera sobre el cuadro nacional de plazas desiertas. Es decir, sobre las vacantes que quedan después de culminado un proceso de nombramiento ordinario. No se afecta, no se le quita la plaza a nadie. Son de plazas vacantes. Solamente para hacer unas últimas precisiones sobre lo que mencionó el procurador del Poder Ejecutivo, no es cierto, es falso de que la ley señale respecto a las EIB que deban enseñarlo profesores que no tengan conocimiento en la materia. En el íter parlamentario, si observamos, vamos a ver que se presentan diversos textos en los que sí, en una disposición se incorporaba que se flexibilice de este requisito a los docentes para que enseñen EIB sin tener el conocimiento, pero eso de ahí se suprimió de la ley, del texto final de la ley de la 32.390. Acá claramente se señala, corresponde a fin de sincerar y habilitar la totalidad de plazas. Es lo que tendríamos que referenciar. Señora Presidenta, con su venia, señores magistrados, dejo en el uso de la palabra al doctor Prado. Muchas gracias. Allá. Muchas gracias, señora Presidenta, por cederme el uso de la palabra. Puntualmente, vamos a rebatir los cuestionamientos en lo que se refiere a la presunta vulneración a la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los congresistas del artículo 79. Aquí la problemática consiste en absolver el cuestionamiento de: ¿se está habilitando un gasto público que no esté previamente presupuestado? Es que este gasto estaría, en ese supuesto, que no esté previamente presupuestado, estaría escapando del balance de ingresos y egresos previamente establecido. ¿Se está haciendo eso? Consideramos que no. Y el marco jurídico nos lo demuestra, y una serie de documentos como vamos a exhibir ahora a continuación, señora Presidenta. ¿Cuál es el marco? Tenemos la ley de presupuesto. Esta es la ley de presupuesto del año 2022, que es el marco presupuestal sobre el cual se desarrolló este concurso para el ingreso a la carrera pública magisterial del año 2022. Medidas en materia de personal que dice la ley de presupuesto: se prohíbe el ingreso de personal al sector público y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes: el nombramiento de plazas presupuestadas cuando se trate de profesores del Magisterio Nacional. Esto habilita, pues, para hacer este tipo de concursos. Cuando se haga estas convocatorias, dice la ley de presupuesto, la Oficina General de Presupuesto de la entidad debe señalar que dicha entidad cuenta con los créditos presupuestarios suficientes para financiar el referido gasto y su sostenibilidad en los años siguientes. Sobre la base de este marco es que se desarrolló este concurso para la carrera pública magisterial. Este tipo de disposición se replica en la ley de presupuesto del año 2023, 2024, 2025, 2026, de esa manera es que se regula. Ahora, ¿qué se entiende por una plaza? Cuando estamos hablando de que se lanzó la convocatoria para 100.000 plazas aproximadamente y quedaron un remanente de 28.000 plazas, ¿no?
Esas plazas son dotaciones presupuestales que se consideran para las remuneraciones del personal permanente o eventual, según qué tipo de plaza sea. Si es una plaza eventual, será aquella plaza que se encuentra dentro del presupuesto analítico de personal, pero solamente para un contrato docente, que es de 1 año. Pero si es una plaza orgánica, es una plaza que está presupuestada de manera permanente dentro del presupuesto analítico de personal y puede tener la condición de ocupada o vacante, ¿no? Eso es lo que dice la resolución viceministerial, que es nuestro marco. Es una norma técnica que regula ese tema. Cuando se lanzó el concurso para ingresar a la carrera pública magisterial del 2022, ¿qué decían las normas técnicas? El concurso comprende plazas orgánicas vacantes del cargo de profesor. Todas las plazas cuentan con financiamiento. Todas las plazas. Para el concurso que hubo en el 2024, exactamente lo mismo. El concurso comprende plazas orgánicas vacantes del cargo de profesor de las instituciones públicas de gestión directa. Todas las plazas en concurso cuentan con financiamiento y código de plaza. Entonces, tenemos plazas presupuestadas, financiadas, que han sido puestas a concurso y hay un número determinado que no han alcanzado a ser adjudicadas. Entonces, se está creando un nuevo gasto al decir, asígnense, culmínese ese proceso de nombramiento con esas plazas que están presupuestadas, que están actualmente vacantes. No se está generando un nuevo gasto. El presidente de la Comisión de Educación solicitó al Ministerio de Educación, señálame a la fecha, actualmente, cuántas plazas de producto de estos concursos que hubo se encuentran vacantes. Pues bien, el Ministerio de Educación contestó, del concurso del 2022 se mantienen actualmente vacantes un total de 20.218 plazas. Del concurso del 2024 se mantienen 21.873 plazas vacantes. Esas plazas están financiadas, están presupuestadas, están proyectadas para ser atendidas. Hay disponibilidad presupuestaria, ¿no? Ahora, se mencionó pues también el tema de que se estaría vulnerando principios presupuestales, ¿no? Constitucionales presupuestarios y la iniciativa de gasto con el tema de la conversión de estas plazas eventuales a plazas orgánicas. Pues bien, la ley hay que interpretar la ley de conformidad con la Constitución. La ley te da una disposición que es, culmina este proceso, no dejes a los profesores que pasaron estas etapas en atención al principio de meritocracia, aprobaron estos 2 exámenes y están expeditos para ser nombrados. Atiende estos casos que quedaron pendientes. ¿Cuáles son los caminos? A través de las plazas que están vacantes. Ya como hemos visto, hay un número considerable de plazas vacantes. Y tenemos también, dice la ley, para cerrar, plazas eventuales. Puedes coger de ahí, de plazas eventuales y de conversión de bolsa de horas a plazas orgánicas. La ley, naturalmente, tiene que entender que esto es en la medida de que haya disponibilidad presupuestal. En lo que se refiere a bolsa de horas, el propio Ministerio de Educación le remitió a la Comisión de Educación en marzo de este año para que tome conocimiento que ellos como ministerio estaban solicitando ya al MEF. Los constitucionales están vinculados. El Estado constitucional es resultado de todo un proceso conocido como la Ilustración, las ideas a favor de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Todo eso hubiese sido posible sin las ideas que se inculcaban en el ámbito educativo, colegios, posteriormente universidades, etcétera, y eso ocurre hasta nuestros días. Por eso es tan importante la educación de un Estado constitucional. Y lo que se busca es que la política educativa se oriente justamente a que quienes enseñen lo hagan por mérito, no porque haya plazas disponibles únicamente, no porque haya un presupuesto libre para poder contratar a personas, sino que se enseñe por mérito. Eso es muy importante dentro de la lógica de una política educativa. Y no basta únicamente con señalar que hay plazas disponibles y presupuesto disponible. Por eso, en mi intervención inicial, hice mención a los siguientes datos que aquí voy a complementar. ¿Por qué quedaron 21.000 o 28.000 plazas sin adjudicar? 45% son plazas vinculadas con educación bilingüe intercultural. 36%
plazas que no habían sido escogidas. Es decir, quienes postulan, cuando pasan las 2 etapas del proceso, luego tienen que escoger la plaza a la que quieren. Y si en esa plaza hay personas con más puntaje, esas personas ingresan y se quedan sin plaza. Lo que ocurre es que en nuestro país 36% de plazas se obedecen a aquellas que no fueron elegidas por los postulantes para prestar el servicio educativo. No quería ni ahí, en pocas palabras. Y el resto, 19%, son aquellas plazas bajo convenio. Se refiere a estos centros educativos en donde es una institución pública, pero es gestionada por un privado. Y en esos centros educativos, lo que se requiere es la presentación de una carta de propuesta presentada por el gestor educativo de la entidad. Y esa carta o esa formalidad no existió. Porque claro, estos centros educativos no quieren, por así decirlo, a los que no pudieron obtener por mérito una plaza en otro lugar. Quieren a los postulantes realmente que tienen mayores puntajes. Entonces, ese es el universo de las plazas no adjudicadas. Y ese es justamente el universo al cual se refiere esta norma. Por eso, como ustedes habrán visto, mi intervención inicial no fue tanto sobre el texto normativo, sino sobre lo que está detrás del texto normativo. Porque esta es una norma del Congreso en donde si no se entiende qué es lo que está detrás, no se comprende. Ya el congresista Montalvo lo ha precisado. Se quiere favorecer, pues una norma prevista para favorecer a las personas que postularon en el año 2022 y no obtuvieron una plaza en el concurso público de méritos. ¿Y qué nos dice el artículo de la Constitución, el artículo 103? No se pueden expedir leyes en atención a las situaciones particulares. Es un tema general, la política educativa, si lo aplicamos a este caso. Mérito. Estricto orden de mérito. No estamos, por lo tanto, ante una norma orientada, como ha dicho el abogado del Congreso, a culminar el proceso de nombramiento. Esta norma no busca culminar ningún proceso de nombramiento. La ley de reforma magisterial es clara. Cada 2 años hay concurso. Y los resultados del concurso son cancelatorios. Y quien no tuvo una plaza puede volver a postular al siguiente concurso. Si me permiten 10 segundos nada más para dar datos. De los que no obtuvieron una plaza en 2022, casi el 90% volvió a postular en 2004, volvió a postular. Algunos pasaron la primera prueba, la primera etapa. Otros pasaron la segunda. Un 20% consiguió plaza. Es decir, de las personas que han buscado, o las que se pretende favorecer con esta norma, porque imagínense ustedes los que ahora van a postular en 2026 si se aplicaría esta norma. ¿Qué ocurriría? Que aquellos que por mérito podrían ingresar, no lo harían porque hay otros que ya asumirían esas plazas sin haber competido entre ambos. Por eso el concurso es cancelatorio y se da cada 2 años. Por lo tanto, es errado decir que esta ley culmina un proceso de nombramiento cuando el proceso de nombramiento del 2022 concluyó con los resultados del 2022. Eso es todo, señora magistrada. Muy bien, 5 minutos. Bien, gracias presidenta, gracias señores magistrados. Hay que sí hacer algunas precisiones a lo que ha referenciado el demandante. Señaló en principio de que no había escuchado nada sobre la meritocracia. Bueno, creo que lo hemos dicho, en todo caso lo vamos a precisar nuevamente. Hemos indicado que estos destinatarios, beneficiarios de la norma, han pasado un concurso público de méritos que implican 2 etapas, nacional y descentralizada, y cada etapa tiene una subetapa: habilidades generales, conocimiento pedagógico, clase modelo y trayectoria. Entonces, no podemos decir de que no hay meritocracia. Además de ello, en este nombramiento excepcional, lo que se haría es la adjudicación por estricto orden de prelación, por estricto orden de mérito. Además de ello, quiero referenciar un dato muy importante. Nos dice, no vayamos solo a la norma, vayamos a lo que hay detrás de la norma. Perfecto. ¿Cuál es la práctica que se sigue ahora y que realiza el Ministerio de Educación respecto a estas plazas docentes en educación, en EIB, educación intercultural bilingüe? Por ejemplo, que se ha referenciado. Actualmente se contrata de manera temporal, bajo contratos temporales, a personas con solo 5º de secundaria y 1 año de experiencia, como ocurre en las instituciones de educación intercultural bilingüe.
también hay que ver la meritocracia. Entonces, lo que nosotros decimos acá, ¿no?, es meritorio por parte de los beneficiarios de la norma que han aprobado este concurso, que han demostrado sus capacidades y que además, creo que acá se está confundiendo, este es un proceso excepcional, aparte, que no afecta el proceso ordinario. Lo que estamos diciendo es, ¿qué viene después de un proceso ordinario de nombramiento? ¿Qué viene después? Los contratos temporales, quinto de secundaria, 1 año de experiencia. Lo que se está proponiendo es un proceso excepcional, un nombramiento excepcional bajo el criterio de que se atravesó y se superó un concurso público y que, como ya lo he dicho también, este digno tribunal, ese es un indicador objetivo de idoneidad. Con su venia, señora presidenta, señores magistrados, si me permiten dejar unos minutos en el uso de la palabra a la representante de los docentes, por favor. 2 minutos. 2 minutos. Señores magistrados de este ilustre Tribunal Constitucional, muy buenos días. Mi nombre es Rocío Gamarra Lobatón, docente de educación primaria. Comparezco ante ustedes con la alta responsabilidad de representar a los maestros de Regiones Unidas del Perú. No estamos aquí para solicitar un privilegio, sino para exigir que la justicia constitucional prevalezca, el derecho de la dignidad laboral que nos ha sido negado por la burocracia administrativa. El derecho constitucional al trabajo y la dignidad, como lo dice la Constitución Política en el artículo 22 y el artículo 23. Nuestra defensa se fundamenta en el derecho al trabajo, pilar de nuestra Constitución. El Estado tiene el deber de garantizar la estabilidad laboral de quienes han demostrado idoneidad. Mantener a miles de docentes aprobados en una situación de eterna temporalidad y contratos precarios es una vulneración directa a la dignidad humana. Este tribunal es el garante de los derechos fundamentales y no puede permitir que la ineficiencia administrativa se use como excusa para pisotear el derecho constitucional a un trabajo estable y digno. Hago en ese sentido el llamado porque nosotros los maestros del 2022 pedimos una meritocracia reparadora. ¿Por qué? Porque como lo dice la ley de la carrera pública magisterial, es estrictamente meritocrático. Pero el año 2022 no fue meritocrático, porque se usó un maestro, se usó a nivel nacional, podías presentarte a cualquier institución. Si en una institución se presentaba maestros con bajo puntaje, se dio. Pero digamos que en otra institución se presentaba maestros con alto puntaje, se quedó. Entonces, la ley de la carrera pública magisterial, ellos mismos, los administradores, han vulnerado el estricto derecho meritocrático, porque no se dio la meritocracia, porque es más, hubo fallas al momento de presentarnos por el tema del Internet, porque todo era bajo el Internet. En ese sentido, los maestros pedimos que, se alega que la ley 32.390 vulnera la meritocracia, nosotros sostenemos lo contrario. Esa ley viene a salvar la meritocracia que el Ejecutivo traicionó el 2022. Aquel proceso no fue meritocrático, fue una ruleta donde no se respetó el orden de prelación ni los puntajes de los maestros con notas sobresalientes. Quedaron fuera, mientras las plazas orgánicas permanecen desiertas por un sistema de adjudicación deficiente y viciado. Los beneficiarios de esta ley aprobamos todas las etapas del concurso de mérito y fue certificado por el Estado. La ley 32.390 es una norma reparadora que busca que el esfuerzo, el puntaje real de los maestros se respete por encima de los errores del sistema. De acuerdo. Hago énfasis, por favor. Sí, pero, o sea, a ver, ¿cuánto tiempo más necesita? Porque ya le hemos dado 2 minutos más. Por favor, ¿me puede dar 5 minutos más? Un minuto, perdón, un minuto. Ya, gracias. Voy a hacer este énfasis en lo que dice a la vulneración de la educación bilingüe. Yo vengo trabajando en la educación bilingüe hace 8 años, pero sin embargo no se ha tenido en cuenta el 25% que la misma ley de educación dice que debe ser considerada. Si revisamos
si revisamos las normas y las leyes que ellos, las normas que ellos lanzan para el nombramiento, no se considera a nosotros los maestros que trabajamos en las instituciones bilingües y no hemos podido acceder a esas plazas bilingües. Por ende, estimados señores del magistrado, ustedes son los guardianes de nuestra Constitución y la última esperanza del maestro peruano frente al olvido del Estado. Como representante de los maestros de Regiones Unidas y de todos los maestros del Perú, les solicito que declare infundada la demanda de inconstitucional, que prevalezca el derecho al trabajo, que se respete el mérito demostrado y que la dignidad del docente no sea nunca más una moneda de cambio. Muchas gracias. Gracias también. Entonces, quedamos ahora para las preguntas del magistrado. Sin el uso de la palabra, el magistrado César Ochoa. Muchas gracias. Quería preguntarle a ambos abogados del Poder Ejecutivo y del Congreso que han expuesto, ¿no?, sobre el mismo tema. Una primera cuestión. De su exposición o del otro abogado, se mencionó que existía un marco legal en la ley de presupuesto para estos procesos de nombramiento. Entonces, si existe ese marco legal, ¿por qué esta ley 32390? O no es así, o no es tan exacta esa afirmación. En todo caso, quisiera que me lo precise usted, abogado, refute de ser el caso. Sí, con su venia, señora presidenta. Señor magistrado, el concurso público para ingreso a la carrera pública magisterial 2022 estaba presupuestada, estaba financiada, estaba atendiéndose de conformidad con el marco presupuestal vigente. La ley de presupuesto del año 2022 establecía que la entidad estaba habilitada para ese tipo de nombramiento. ¿Exactamente qué? ¿El Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación. ¿Está habilitado para lanzar la convocatoria, y se señaló que había una posibilidad para asignar, nombrar docentes, claro, hasta más no de 100.000 plazas. Concurso, sino es nombrar, porque estamos hablando de la ley de presupuesto, que es una ley de gasto, ¿no? Entonces, ya existía la cobertura, el marco jurídico legal para este proceso. Exacto. Sobre la base de ese marco Además, legal, le escuché, me parece, o no le entendí bien, que esto está en otras leyes de presupuesto anteriores, o sea que esto no es nuevo. es correcto, señor. ¿Y para qué entonces una ley? ¿Cuál es? Ahí no captaría bien. ¿Para qué adicionalmente esta ley 32390 si todo está claro en la ley de presupuesto? La ley 32390 no realiza ninguna habilitación presupuestal. O sea, el presupuesto ya está habilitado en la ley. Ya está habilitado. Como señala el Ministerio de Educación, más de 20.000 plazas vacantes del proceso del 2022 y más de 22.000 plazas vacantes del proceso 2024 están financiadas, presupuestadas. Y esa hay una norma sostenibilidad. en su momento fue consensuada con el Poder Ejecutivo. Naturalmente, en ejecución del Se principio entiende, ¿no? de administración de la hacienda pública, el Ejecutivo es el que, en base a sus políticas sectoriales, determina, en este caso en materia educativa, cuántas plazas puede lanzar. Y fue el que esta habilitó las ley, plazas. ¿qué cosa adiciona? Lo que hace esta ley es, este concurso que hubo en el 2022, que culminó de 100.000 plazas vacantes, asignaron 72.000, quedaron 28.000 plazas orgánicas vacantes presupuestadas, no las dejes en calidad de desiertas, culmina el nombramiento. Estos profesores que están en un cuadro de méritos, que han cumplido con las etapas nacionales. Para la ley del 2023 estamos hablando. ¿O de qué año? Porque me habla usted del proceso del 2022. Del proceso del 2022, del Ya. concurso público. ¿Y esa 2022. norma de presupuesto de qué año es? Esa norma es del 2022 y las normas subsiguientes Del de la ley de mismo presupuesto 2022. mantuvieron ese marco. Cuando prohíben el nombramiento salvo para concursos docentes y cuando haya convocatoria que haya un informe previo de la entidad. Entonces, ¿qué hace esta ley 32390 para cerrar el círculo, para entenderlo? La ley, naturalmente, en aplicación del artículo 40 de la Constitución, es la que determina el ingreso a la carrera pública magisterial. Esta ley es una ley especial que dice ese concurso
que quedó pendiente, que dejaron vacantes desiertas, plazas orgánicas libres, que no fueron adjudicadas, culmina ese proceso. ¿Con qué? Con la relación en cuadro de mérito de esos profesores que aprobaron ese concurso. O sea, no nuevo concurso, sino... Culmina el nombramiento. ¿En la medida que? En la medida de tu disponibilidad presupuestaria. Nada más, eso es lo que sale. Esa es la... Bueno, quisiera una precisión sobre este aspecto. Sí, vaya, señor magistrado. Bueno, la que usted considere conveniente, Sí. pero y pertinente, ¿no? Porque tenemos tiempo también limitado, ¿no? Sí, mencioné en mi intervención que el concurso de docentes es cada 2 años. Salvo la ley, por ejemplo, lo que estableció la ley 3747 de abril 2018, que estableció anual. Pero la ley general, la ley de reforma magisterial, señala que cada 2 años hay concursos de docentes. Por eso, el año 2022 correspondía a hacer un concurso y por eso la ley de presupuesto contempla esa habilitación, que es una norma frecuente en las leyes de presupuesto. Es decir, la ley de presupuesto siempre señala que está prohibida la contratación de nuevo personal, salvo, y tiene un fraseo, que hay que entenderlo en conformidad con ese artículo, que es en el caso del sistema de educación, cada 2 años el concurso para ingreso a la carrera pública magisterial. O sea, ¿no es para el sector de educación esa autorización? Para tener presupuesto, para asignar plazas que sean resultado del concurso público del 2022. Sí, 2022 le hemos escuchado. Claro, no, pero junto con eso manifesté en mi intervención que los resultados de los concursos son cancelatorios. Si culmina el concurso, se designan las plazas y se acabó el proceso. Pero según lo que nos está explicando, sí habrían abierto la ventana para eso. No, claro, tengo porque el ellos lo que texto están acá diciendo, la frase que ellos están norma, usando, ¿no? la frase que ellos están usando, que yo refuté en mi segunda intervención, es que ellos están entendiendo esta norma como una culminación del proceso del 2022. El proceso del 2022 culminó, como lo dice, no cualquier norma, sino la ley de reforma magisterial, con los resultados. Entonces, para el 2022 había que hacer un concurso, sí. Para el 2022 hubo presupuesto asignado, sí. Y el resultado de ese proceso, ¿cuándo culmina? El 2022 con la designación de las plazas. Esta norma es del año 2025. La norma es del año 2025. Y la norma del año 2025 lo que está diciendo, a los que no pudiste asignar plazas en 2022 por las razones que ya he expuesto, porque no cumplías el requisito de interculturalidad, porque nadie postuló esas plazas o porque no hubo una propuesta en los casos de los colegios por convenio, lo que te decía esta norma es, llena esos puestos que no cumplieron con estos requisitos de las personas que aprobaron el examen, primera y segunda prueba, pero no cumplieron estos requisitos, llena esas plazas con estas personas. Y para tal efecto, y acá dice el artículo 4.2, para tal efecto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que convertir las plazas eventuales en orgánicas y las plazas de bolsa de horas en plazas también orgánicas. Eso es presupuesto. Y es lo que justamente cuando el oficio que menciona el abogado del Congreso le responde el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, diciéndole, esos 120 millones no están presupuestados. Está presupuestado para el concurso público cada 2 años, eso no hay menor duda. Pero para estos adicionales que el Congreso está incorporando, que no forman parte del proceso de acceso a la carrera pública magisterial, esos 120 millones no están presupuestados. Y eso se dijo al Congreso durante la etapa de elaboración de la norma. Y eso también se le ha dicho ahora en las respuestas que están los congresistas, o los pedidos de información que están formulando los congresistas al Ministerio de Educación, diciendo por qué no cumples con la ley. Entonces, esto es nuevo, esto es diferente, esto es distinto. Esto no es complementar ningún proceso, el proceso ya culminó. Esto es agregar al proceso binario previsto en la ley de carrera magisterial una situación distinta, que ellos llaman excepcional. Pero el excepcional no está presupuestado. Aparece de repente a propósito de la ley. Y cuando se comienza el financiamiento cuesta 120 millones en uno de sus alcances. ¿Podría contar brevemente algo al respecto y para cerrar el debate? Muchas gracias. Sí, con su venia, señora presidenta. Hay que hacer una precisión. A ver, no confundamos. Plazas vacantes, tenemos más de 20.000 de proceso del 2022. Otra cosa es la bolsa de horas. Lo que dice la ley es, culmina este proceso de nombramiento, tienes estas plazas vacantes. Si es que falta, puedes hacer la conversión de bolsa de horas en plazas orgánicas. Efectivamente. El Poder Ejecutivo es que eso ya culminó, y ese culminó ese proceso. Ya. O sea, podía, por una ley posterior, ¿no?,
decir, no ha culminado en todo, culmina ahora. El mismo, con su bendición, señora presidenta, tan no culminó que el propio ministro de Educación contesta a la Comisión de Educación cuando estaba en trámite esta ley, diciéndole, actualmente tenemos 28.722 plazas vacantes a la fecha que contestó. Y esas vacantes podrían cubrirse bajo la modalidad de adjudicación por acto público. O sea, diciendo, no se justificaría que des esta ley porque todavía tenemos la modalidad de adjudicación por acto público para atender estos profesores que se quedaron pendientes de nombramiento. El Congreso recibió esta propuesta, pero el Ejecutivo, como queda en mano del Ejecutivo, no la concretó. Entonces, por eso es que dio la ley, para que ordenara la culminación de ese nombramiento. O sea, el propio Ministerio de Educación está reconociendo que ese proceso no culminó y que había una posibilidad para adjudicar. Es básicamente el texto normativo, ¿no? El artículo 21 de la Ley de Reforma Magisterial del año 2012 dice lo siguiente: cada concurso es independiente y sus resultados son cancelatorios. También agrega este mismo artículo 21, las plazas se adjudican en estricto orden de mérito por institución educativa. Y el 19 es el que nos dice que el Ministerio de Educación autoriza cada 2 años la convocatoria de concurso público. Son reglas claras que están en la Ley de Reforma Magisterial del año 2012 y que forman parte justamente de la política educativa del Estado, no de un gobierno, sino del Estado, que hace valer justamente la meritocracia para el acceso a la carrera pública magisterial. Parece que no es un tema solo de puro derecho. Bien, tiene uso la palabra el magistrado Helder Domínguez. Gracias, presidente. Buenos días a todos. La pregunta, a ver, a la parte demandante, de estas 20.000 aproximadamente plazas que deben haberse cubierto, con esta ley de la excepcionalidad, ¿cuántas han cubierto en este momento? A la fecha se tiene de ese concurso del 2022, se llegaron a cubrir en el cronograma que ellos habilitaron, 70 y... No, le estoy preguntando, usted me está diciendo que quedaron más de 20.000 plazas vacantes. Sí. La pregunta es, a la fecha, esas 20.000, con la ley de la excepcionalidad, ¿cuántas han sido cubiertas actualmente? Hasta ahora no han sido implementadas por el Ministerio de Educación. Habría que preguntarle al Ministerio de Educación por qué no da cumplimiento a la ley. Esta ley, la Constitución permite al legislador regular el ingreso a la carrera pública magisterial, artículo 40. Tenemos la ley de reforma magisterial, que es la ley marco, y esta es una ley especial, una ley que modifica otra ley, atendiendo a la naturaleza de las cosas, no con nombre propio. Bien. La Constitución actual, a diferencia de la Constitución del 79, establece 2 interesantes criterios o características: la profesionalización, la evaluación y capacitación permanente de los docentes. La Constitución actual le da un estatus especial al docente, la importancia de acuerdo con... No todas las profesiones, si se quiere, está regulada en una Constitución. No obstante, los problemas económicos que tienen los profesores o las instituciones educativas, se apartemos de ese principio. Y el Tribunal Constitucional también ha señalado la meritocracia, interpretando la Constitución del 93. En ese marco, señor representante del Poder Ejecutivo, la ley de presupuesto, entiendo, del año 2022 y las siguientes, se habilitan el presupuesto y la financiación de plazas en el sector educativo, ¿correcto? Eso creo que nadie lo discute. Pero esta ley, materia de objeto de análisis, no establece ninguna excepción, ¿correcto? Le pregunto, ¿no establece esa ley de presupuesto alguna excepción a la regla de los concursos públicos iniciados, desarrollados y concluidos? Sí, porque la regla está en la ley de reforma magisterial. Cada 2 años se hace un concurso, las plazas se asignan por mérito. La ley de presupuesto estoy hablando. ¿Perdón? La ley de presupuesto. La ley de presupuesto lo que hace... Pregunto, ¿establece una excepción
hay una excepción para los concursos públicos, sí establece el financiamiento, ¿no? El presupuesto. Claro, porque pero pregunto esa ley, hablo de esa ley, no de la ley de rama profesional, la ley de rama magisterial, claro, es una ley que abona a la meritocracia en función de la Constitución, pero voy a la ley del presupuesto. Ya. Esa ley de presupuesto sí establece un financiamiento, un presupuesto para las plazas de docentes, como las demás leyes posteriores. Pero esa ley en particular establece alguna excepción al concurso público como regla general. Cuando dice a esa ley, ¿me puede precisar? De la ley del presupuesto. La ley del presupuesto, no, la ley del presupuesto lo que prevé es lo que está previsto en las normas. Correcto, eso es lo que quería que La contratación que me aclare. ordinaria, o que pida concurso para las plazas asignadas, o aquellas contrataciones que tienen que darse cuando no se cubren esas plazas, porque obviamente, como mencioné, esas 28.000 plazas no es que se quedaban vacías, se contrató personal docente, pero por otros mecanismos de contratación. Sí, lo entendí. presupuestados Entonces, esa ley de presupuesto no establece ninguna excepción, pues, la ley de presupuesto, ¿correcto? La excepción lo está dando otra ley, que el Congreso, entiendo, está interpretando que sí, ese dinero que existe en todos los años o cada 2 años para los concursos, ustedes están interpretando con esa ley que no debe haber un nuevo concurso público, sino la excepción a la regla. Si usted revisa esa ley, no me explica cuál es la excepción. Esa ley simplemente dice la excepción a los concursos públicos. O dígame, ¿cuál es la justificación para determinar esta excepción? ¿Lo dice la ley? Sí, con su venia, señora presidenta. La ley de presupuesto que... No, estoy hablando de la ley. No, primero mi pregunta, después, para no irnos más allá. Le estoy preguntando sobre la ley objeto de inconstitucionalidad. Sí. Establece la excepción. Pregunto, ¿esa ley me justifica por qué hay que establecer una excepción a la regla? Sí. ¿Cuál es la justificación en esa ley? La naturaleza de las cosas que se han presentado en los concursos para el ingreso a la carrera pública magisterial. Se lanzó a convocatoria 100.000 plazas, Señor Procurador, no se adjudicaron todas. ¿me puede decir el artículo que justifique esa ley? La excepción. A ver, Porque es una excepción. La excepción, sí, entiendo yo, tiene que 3, estar justificada. ¿Cuál es el artículo de esa ley? El artículo 3 autoriza el nombramiento excepcional docente. Ya, claro. ¿Cuál es la justificación? ¿A qué se debe la excepción? Precisamente a un proceso de concurso, de ingreso a la carrera pública magisterial no culminado. ¿Dónde está eso en la ley? En la ley quiero que me diga la justificación. Aquí, o sea, A ver, dígame el artículo para saber, o sea, yo sí les he entendido no ha sido su interpretación, sino quiero ver la ley porque yo no lo ubico. Me parece que no lo ubico, pero a ver. Al momento de autorizar al Ministerio de Educación para efectuar el nombramiento excepcional, en el artículo 3, de docentes de la educación básica que hayan aprobado las etapas de evaluación de ingreso a la carrera pública magisterial, está disponiendo en buena cuenta la continuación de ese proceso. Efectivamente dice que se desarrolló un cronograma y ese cronograma llegó a un hito en el cual se adjudicaron 78.000 plazas, pero quedaron docentes aprobados sin adjudicación de plaza. Por eso es que se entiende que esta ley lo que dispone es la continuación de ese proceso de nombramiento. Se interpreta que el artículo 3 establece que la excepción es, al haberse quedado plazas vacantes, podemos cubrirlas, ¿sí? De manera excepcional. Quiere decir que en lo sucesivo podría el Congreso expedir luego leyes más adelante cada vez que haya un concurso público. Ojo, y hay plazas vacantes no cubiertas, habilita entonces que otra vez el Congreso después expide otra ley para cubrir esa excepción, porque esa es la excepción, ¿no? La materia de cuestionamiento en este proceso es esta ley. Yo no me correspondería a mí, especular sobre qué futuro va a haber. Ahora, pero quisiera hacer una precisión, señor magistrado, si me permite, señora presidenta, sobre el tema presupuestal. La ley de presupuesto pone como condición, o sea, permite el nombramiento excepcional, ¿no?, en el caso de docentes, y pone como condición lo siguiente: se debe contar con el informe favorable de la Oficina General de Presupuesto de la entidad que financia el gasto. Lo tuvo. En el que señala otros aspectos que dicha entidad cuenta con los créditos presupuestarios suficientes para financiar el referido gasto y su sostenibilidad en los años fiscales siguientes. Este requisito que pone la ley de presupuesto lo cumplió. Por eso es que se lanzó la convocatoria para el nombramiento
de docentes en una cantidad de más de 100.000 plazas vacantes orgánicas. Ese es el requisito que nos pone la ley de presupuesto. La ley no está incluyendo una disposición presupuestaria adicional o tiene una habilitación presupuestaria. Y dígame, aquí también se ha señalado que hay un porcentaje de plazas vacantes que no se presentaron. Si no se presentaron los candidatos, no fueron escogidas, quedaron ahí. Entonces, en esa situación, esta ley está habilitando para que los que no escogieron esas plazas y tengan, de acuerdo al concurso, méritos para que sean trasladados a esas plazas, o sea, con eso también ustedes están habilitando esa situación. O sea, le estás diciendo al docente que como no lo escogió, y ahora hay la posibilidad que cubras esa plaza, de acuerdo al cuadro de mérito, que porque ustedes han señalado que el proceso de concurso no ha concluido, entonces ahora sí están habilitados para cubrir esas plazas donde ellos inicialmente no manifestaron su voluntad de participar. ¿Esta ley habilita esa situación? A ver, el Ministerio de Educación, cuando se le preguntó a noviembre de 2025, señálame la relación de plazas después de este proceso del 2022, ¿cuántas quedaron vacantes? Le dijo, ya, efectivamente quedan 22.218 plazas según la modalidad educativa. Hay en educación básica alternativa, educación básica especial, educación básica regular, hay tantas en Amazonas, en Ancash, Apurímac, según región. Entonces, sobre la base de eso, es que los maestros que, en atención al cuadro de méritos de ese proceso, verán si tienen acceso o no a estas plazas todavía vacantes. Ellos verán en el estricto orden de mérito a qué plaza podrán adjudicarse a qué plazas se podrán ser adjudicados, ¿no? Y podrán ser nombrados. Eso lo determinará en la aplicación ya al Ministerio de Educación. Y ahí no de alguna manera no estaría transgrediendo el principio de igualdad, no lo sé, ¿no le parece? ¿Por qué? Porque si hay un número de vacantes y nadie se ha presentado un número determinado de vacantes porque no les interesa o porque no tienen seguramente el otro idioma que les piden, entonces están ahí y estas no podrían, pregunto, ser luego tener otra, o sea, podrían haber sido después convocadas a un nuevo concurso de esas plazas no cubiertas porque nadie se presentó. O sea, usted entiendo que el Congreso ha ponderado eso, esa situación. Sí. O sea, esta problemática, señora Presidenta Consumenia, tuvo en la práctica muchos inconvenientes y muchos errores en el sistema, en la aplicación. Eso es lo que señalaban los docentes. Ellos postulaban a determinada plaza y no alcanzaban por cuadro de méritos. Aquellas plazas que sí podían haber alcanzado en función a su cuadro de méritos ya no alcanzaban porque otros docentes sí la habían seleccionado. Habían plazas que aparecían en la relación y hacía luego el Ministerio de Educación una depuración, un nuevo corte, aparecía en el sistema, salía esa plaza vacante, desaparecía del sistema y aparecía ya como contrato docente, o sea, como plaza eventual. Esa misma plaza en ese mismo lugar. Entonces, esas irregularidades dejaron en el aire a estos docentes que suman aproximadamente 22.000. Bien, y finalmente, esta no es la primera ley de esta naturaleza, ¿no? Si usted, en el Congreso han expedido otras leyes, ¿sí?, para poder cubrir excepcionalmente ciertas plazas con anterioridad a esta ley. ¿Conoce usted eso o no? Que yo sepa, sobre esta forma, esta modalidad, no. O sea, es la primera vez. Sí. Ya. ¿Algo que quisiera agregar para terminar? Sí, es el tema que tiene que ver con la naturaleza de esta norma que usted mencionaba, que cuál es el artículo específico. Es que esta norma no se entiende lamentablemente a partir de lo que dice, sino a partir del proceso que está detrás, donde justamente es, repito,
un grupo de personas, porque acá no se ha legislado en función de la materia, se ha legislado en función de un grupo de personas. ¿Cuáles? Las personas que participaron en el concurso de 2022 y no se les adjudicó una plaza, por diferentes motivos, con los que hemos mencionado. Entonces, esta es una norma que afecta pues, la igualdad, como usted menciona en el artículo 103 de la Constitución, pero también afecta la igualdad en el concurso público, porque para el 2024, o para los próximos concursos que se presenten, esta norma estaría como dándole a las otras personas la posibilidad ya no volver a postular, porque ya tendría que adjudicárseles una plaza, mientras que todos los demás sí tienen que postular. Pongo un ejemplo parecido a lo que puede ser el nombramiento del magistrado del tribunal, con sus particularidades. No recuerdo bien, pero seguro alguno de ustedes participaron 2 veces en un concurso. Participaron 2 veces, algunos. Y no es que porque el resultado del primero valió para el segundo concurso del cual participaron. Igual, por ejemplo, 6 de ustedes fueron elegidos en bloque, luego se eligió el magistrado Hernández. Aquí no se dio una norma diciendo que el que quedó en el orden de mérito del anterior concurso y no entró, el que quedó 7º, por así decirlo, entra para reemplazar al nuevo magistrado. Si no teníamos otro magistrado no es aquí. Él postuló y accedió a la plaza del Tribunal Constitucional. Entonces, eso se refiere al tema de la igualdad. Y por eso poní también el ejemplo del acceso a la universidad. Uno postula en un momento determinado y postula o al semestre siguiente o al año siguiente, nuevamente. No es que se compute el resultado que obtuvo en la anterior prueba para evaluar si ingresa o no a la universidad. Es la lógica detrás de la meritocracia. Concurso en igualdad de condiciones, lo que esta norma te diga. Sí, no, además, por lo que ha señalado. O sea, el solo hecho que haya una plaza o plazas vacantes, ¿sí? Acá están señalando que estas pueden ser cubiertas de manera excepcional. Ese es más o menos el argumento, hasta donde puedo entender. Todavía hay que analizar este interesante caso. Pero si asumimos ese supuesto, siempre probablemente va a ser así, ¿no? Cada vez que haya una plaza vacante en cualquier profesión, van a sacar una regla excepcional. Esa es la preocupación que veo, ¿no? De ustedes a crear estas excepciones. La preocupación es que deja de lado la meritocracia, porque el acceso tiene que ser por orden de mérito del concurso. No por el resultado de haber pasado 2 pruebas, sino por el orden de mérito de los resultados. Y dígame, ¿y si hubiera sido la excepción, por ejemplo, que a veces ocurre con la policía? Señores, necesitamos docentes, ha habido un concurso, tenemos problemas serios de la educación, etcétera, hay una crisis, necesitamos estudiantes, ¿no?, para cumplir con la calidad de derecho como contenido esencial del derecho a la educación. Entonces, ya ese sería otros argumentos diferentes a las plazas vacantes. Podría probablemente de manera excepcional. No, pero ese podría ser otra posibilidad. Lo que pasa es que el término adecuado es, más que plaza vacante o plaza desierta, es el de plaza con nombramiento. Porque ese es el objetivo de esta norma. Es decir, pues es una norma excepcional de nombramiento docente. Porque la brecha educativa, la falta de docentes, se cubre finalmente con diferentes tipos de contratación. Lo que esta norma señala es que debe cubrirse con el nombramiento. No temporal, por ejemplo. No temporal. Entonces, por eso mencionaba que nadie está negando el tema de estabilidad laboral, que es justa para cualquier persona, sino que esta debe ir de la mano con la meritocracia, lo que implica, como dice el artículo 19 de la Ley de Reforma Magisterial, o artículo 21, que se respete el orden de mérito para la adjudicación. O sea, usted finalmente señala que podría ser una excepción la contratación temporal, porque no de nombramiento, hasta y se habilite un nuevo concurso. Pero eso es lo que pasa en la práctica. Es decir, estas plazas no quedan desiertas, no quedan desiertas sin diseña. No, se cubren por otros mecanismos. Y el nombramiento se espera al siguiente concurso, que fue uno de 2024. Además hay otro tema. Uno podría pensar aquí, ¿y qué pasa con los docentes de 2024 que también se encuentran en la misma situación? Porque están reclamando también, están yendo al Congreso y están diciendo, también queremos nuestra ley, que no solamente sean para los de 2022, sino también sea para los que participaron en 2024, no consiguieron una plaza y por lo tanto han quedado allí. Por los mismos motivos, porque no manejaban el idioma, porque no pidieron la plaza, porque sumó educación por convenio. Pero al final vamos a seguir sumando y al final vamos a encontrar una situación donde el orden que da la Ley de Reforma Magisterial no se sigue, porque el orden está en la Ley de Reforma Magisterial, cada 2 años y por orden de mérito. Gracias. Muy bien, tiene uso la palabra el magistrado Manuel Monteagudo. Sí, muchas gracias. Creo que ya han dado una información. Yo quisiera tratar de ser puntual
aquí tenemos dos problemáticas. La parte del concurso, que se reabre, voy a utilizar esos términos, y la parte presupuestaria. Lo que no he terminado de comprender es por qué, en la parte del concurso, por qué razón no hay adjudicación. ¿Qué es lo que falla, digamos? ¿Qué es lo que no se logra alcanzar? Y pregunto muy puntualmente, ¿es que los concursantes no optan por determinado tipo de plazas, por razones de idioma, o es porque no cumplen algún requisito? Es decir, tiene que ver con la opción que eligen, que ha generado que hayan estas ausencias de plazas. Sabemos que en la parte de ese 19%, entendí bien, yo quiero saber qué es lo que ellos no cumplen. Primera pregunta. Rinden a 2 etapas del proceso de la prueba nacional, por así decirlo, y la prueba regional. Ok, pero ¿qué cosa ocurre? Lo que mencioné al inicio de mi intervención. Un 44.7 no cumple con la certificación en educación intercultural bilingüe. No cumple, porque ¿qué dice la ley? La ley de la reforma magisterial dice requisitos específicos. Además de los requisitos generales señalados en el número anterior, las 2 etapas del proceso, además, la ley dice manejar fluidamente la lengua materna de los educandos y conocer la cultura local para postular a las plazas vacantes de instituciones educativas y pertenecientes a educación intercultural bilingüe. Entonces, un 44.7 de plazas no se adjudican porque los postulantes no cumplen con este requisito. Okay. Segundo, 36%, lo que mencionaba el magistrado Domínguez, no fueron seleccionadas. No había personas que optaban por esas plazas, los concursos no se adjudican las plazas. Y el otro 19% tiene que ver con los temas de las instituciones educativas bajo convenio, donde el Estado pone infraestructura, pero la gestiona entidades privadas. Ahí se requiere una carta de presentación del gestor privado educativo solicitando a los docentes. Si no se cumple con eso, no se adjudica la plaza. Perfecto. Esos son los motivos por los cuales las plazas no se han adjudicado. Gracias. Mi segunda pregunta sobre el tema. ¿Es esta condición, voy a poner en términos simples, de no ganar el concurso, porque ocurren eventualmente esos 3 supuestos o más, eran conocidos antes del concurso por los participantes, sabían que esta contingencia podía producir, estaban en las bases, tratando de hacer un símil con un concurso público, digamos? Sí, porque esto es un problema que se presenta de manera frecuente. No es la única vez en el año 2022 que se presenta este tema. Por eso es que no todas las plazas magisteriales en vía nombramiento se llegan a ocupar. Por eso hay que acudir a otros métodos de contratación. He dicho, ¿no es cierto? Sí, bien, con su venia, señora presidenta, señor magistrado. El demandante lo que no nos ha referenciado, ¿no?, en todo caso, es que de estas plazas, si bien algunas están referidas a E y B, a educación intercultural bilingüe, otras son por problemas también de territorio. Y me hubiera gustado que esté acá la representante de los docentes, pero antes de irse justo nos indicó cuál es el problema acá para entenderlo, porque en realidad sí, se necesita que esto, digamos, se aterrice para poder entender, oye, pero si hay plazas en otros lugares, ¿por qué no has adjudicado en otro lugar, no? Yo le ruego que me conteste a mi pregunta, ¿cumplieron, no cumplieron? Por ahí está, ya entendí su argumento, ¿ah? Sí, lo que quería referenciarle, señor magistrado, es que ellos han cumplido con postular, pero no podían adjudicar a otro lugar. Entonces, lo que se está permitiendo con este nombramiento extraordinario es que puedan adjudicar en esos lugares que inicialmente por el sistema no podían. Ok, eso... Sí. A ver, usted nos ha señalado que aquí hay un efecto presupuestario. Además del problema del concurso, hay un efecto presupuestario que lo prohíbe la Constitución por la prohibición de iniciativa de gasto. Es el argumento que se ha señalado. Ese efecto presupuestario no autorizado por la Constitución es básicamente el resultado de esta conversión. ¿Ahí se focaliza el problema presupuestario o hay algo más? Está vinculado a la conversión, lo que menciona el artículo 4.2, la conversión de plazas eventuales no orgánicas y la de bolsa de ayuda, en plazas orgánicas. Está centrado en eso porque eso es lo que se ha evaluado, cuánto costaría, que da aproximadamente 120 millones de soles.
Segunda pregunta, y voy a dar la oportunidad para que puedan explicar la otra parte. Lo que todavía no comprendo es si existió una habilitación en el año 2020, para el año 2022 o 2023 y no se usó realmente, no se usó. Pregunto, en términos presupuestarios, ¿eso que no se utiliza sigue quedando a disposición de la entidad o aparentemente no lo pierde? Entendería que no lo pierde. Y si no lo pierde, ¿cómo lo podría utilizar si estuvo, digamos, habilitado para condiciones 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, si el presupuesto está habilitado para un número determinado de plazas, si no se obtienen esas plazas. Pero la ley de presupuesto no exige, o las normas presupuestarias, que eso regrese al fisco. Sí, hay normas. Cuando no se ejecuta algo por diversos motivos, como pasa también, por ejemplo, en cualquier entidad pública, eso regresa al Estado. Entonces, preguntaría a la otra parte. Si es que estos recursos regresaron al fisco, y que no se utilizaron, estos que dicen que sí existieron en el año 2022, esta ley sí estaría produciendo, digamos, un efecto fiscal, porque estaría disponiendo recursos que ya regresaron, además de lo que nos ha dicho de la conversión. O sea, habría un doble efecto, ¿no? ¿Estoy interpretando bien? Cuando se hace la evaluación, cuando el Ejecutivo hace la evaluación de cuántas plazas puede lanzar a convocatoria, plazas orgánicas, esas plazas orgánicas son de carácter permanente y la previsión es no solamente para ese ejercicio fiscal, sino para los ejercicios fiscales siguientes. Hay 2022, ¿no? Sí, hay una sostenibilidad presupuestal de esa plaza. Ahora, lo que yo decía, esa disposición, esa autorización de la ley de presupuesto que está en la ley en el año 2022, también se encuentra presente en los años, en las leyes de presupuesto de los años siguientes, que permite, que habilita el nombramiento siempre que haya habido una convocatoria y que la entidad cuente con el informe favorable de la Oficina General de Presupuesto y que además se haya referido que el gasto y su sostenibilidad en los años fiscales siguientes. O sea, ese requisito que exige la ley de presupuesto se tiene. Para poder entenderlo, usted lo que nos está diciendo es el 2022 el fisco se proyectó, puedo concursar 28.000 plazas que no se usaron. El dinero de esas 28.000 plazas regresó al fisco. Y con la ley de hoy, de este año, digamos, cuando genéricamente se dice se pueden disponer para X número de plazas, usted está diciendo que cabe traer lo que ocurrió en el 2022 porque ya se hizo el análisis de sostenibilidad. Eso es lo que me quiere decir. Es la naturaleza de una plaza orgánica que cuenta con un financiamiento permanente y por eso es que cuando se le consulta al ministro, el ministro a fin del año pasado contesta que las plazas vacantes actualmente del proceso del 2022 se mantienen actualmente vacantes más de 20.000 plazas. O sea, usted diría que no habría ningún efecto imprevisible en la programación presupuestaria. No se ha generado un nuevo gasto. Ese gasto ya está previsto, presupuestado y hay una sostenibilidad financiera. Mirando la ley del año 2022. ¿Y qué es diferente el tema de las bolsas de horas, la conversión de bolsas, ese es otro tema. Por eso preguntaba. Ok, iba a pasar a la conversión de horas. ¿La conversión de horas, hay un efecto fiscal o no hay un efecto fiscal? Sobre ese tema, ¿sí? La ley lo que dice es, culmina el procedimiento de nombramiento excepcional. Tienes estas plazas vacantes. Además, tienes este otro mecanismo, la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas y la conversión de bolsas de horas en plazas orgánicas. El Ejecutivo verá, a través del Ministerio de Educación y el MEF, la disponibilidad presupuestal para implementar eso. Eso le corresponde no al Congreso, eso le corresponde al Ejecutivo en ejercicio de Entonces, esos 130 millones que se nos ha dicho no existen, el Ejecutivo verá. ¿Qué quieren decir esos 130 millones que aluden? La ley establece el mecanismo, pero no ordena no implica una ejecución, no autoriza una ejecución de gasto de esa manera. Lo que está diciendo es, tienes este mecanismo siempre que haya disponibilidad presupuestal. Tan es así que, como yo leí en marzo de este año, el ministro de Educación solicita al MEF, en cumplimiento y como parte de la implementación de esta ley, solicita al MEF que le haga la habilitación presupuestaria pertinente para dar cumplimiento a este tema de la conversión de bolsa de horas en plazas orgánicas.
le pide, incluso le manda la propuesta de norma, ¿no? Es un decreto supremo, una autorización para hacer las modificaciones presupuestarias. Ese es en lo que se refiere a la conversión de bolsa de oro en tasa de empresa. O sea, sobre la conversión está diciéndonos que en realidad no tiene efecto fiscal directo porque esto va a depender de la decisión del Ejecutivo. Por supuesto. Y por el lado, digamos, de la habilitación del 2022, usted está proyectando lo autorizado el 2022 a este año, digamos. Por supuesto, que es lo que ha señalado el mismo Ministerio de Educación, que se encuentra como vacante. Ok, yo no sé si puede decir algo más sobre los 130, le rodaría, Sí, no quiero hacer un diálogo permanente. sobre el tema, por ejemplo, la conversión. El artículo 4.2 lo dice de manera clara. Para el nombramiento excepcional, no para cualquier otra cosa, sino para el nombramiento excepcional, Bueno. el Ministerio de Educación y asistencia correspondientes efectúan la conversión. O sea, está condicionando, está poniendo justamente como un requisito para realizar también el nombramiento docente la conversión. Y ahí no hay cumplimiento de ello. Además, y sobre el tema anual. Perdóneme, ¿usted quiere decir que esa ley, que es en materia de esta acción, sí ordena el gasto? ¿O no ha querido decir eso, no? Porque nos está diciendo es... La ley esta es una medida que implica gasto. La ley pero que ordena el gasto, que hay que ejecutarla. Pero es que las leyes se dan justamente para que sean ejecutadas. Ya, No hay ok. opción. Ok. Y respecto al tema de las convocatorias o las plazas permanentes, cuando se convocan 100.000 plazas, hay presupuesto para las 100.000 plazas y para la permanencia de las 100.000 plazas, Sí. cuando las personas obtengan esa plaza. Claro, entonces, si solamente se adjudican 72.000, hay 28.000 que quedan ahí pendientes, pero esa es la sostenibilidad está condicionada al resultado del concurso. Y por eso la ley señala que esto es cada 2 años. Muy bien, tiene el uso de la palabra el magistrado Gutiérrez. Muchas gracias. Señor Procurador, utilizando más o menos el ejemplo que usted nos ha dado a nosotros, yo le voy a poner como ejemplo a usted. Usted tiene la suerte de estar muchos años como procurador y no pasa por concurso público cada 2 años. Y tiene la suerte de acá tener una permanencia y estabilidad, e inclusive para defender a varios gobiernos y sus posturas, que van variando de punto en punto. Sin embargo, aquí estamos ante docentes que se han aprobado las etapas del concurso y que precisamente por determinada situación se les excluye, se les dice, no, vuelve a postular después de 2 años nuevamente. Es decir, ¿y qué ocurre con ese docente? Lo contratan. Le contratan como si fuera un honorario profesional, un locador, lo mandan a trabajar, enseña para que vuelva a postular. En muchos casos eso es lo que ocurre. Y encima le pagan después de 3, 4, 5 meses, o después de 6 meses. Esa es la problemática de los docentes. Entonces, 2 cosas que quisiera preguntar. Primero, ¿cuál ha sido la política para resolver la problemática de estos trabajadores de educación que también tienen tanto derecho como usted y como nosotros a tener una plaza en un concurso que han ganado y que están en reserva? Como hay muchos jueces del Poder Judicial que están en reserva e ingresan con un concurso cuando no tienen plaza, ingresan a ser jueces, y muchos famosos que no voy a decir sus nombres, pero ingresan porque se habilitó una plaza o porque se fueron a un lugar donde había inclusive zona intercultural, pero como aprobaron el concurso, acceden a esa plaza. Entonces, ¿cómo se puede entender una objeción gubernamental que yo entiendo que el actual Consejo de Ministros no ha ratificado esta demanda? Pero ¿cómo se puede, más allá del tema presupuestal, que ciertamente ahí podemos discutir, ese es un tema aparte, pero hablo de la realidad de esos docentes que han postulado un concurso donde hay una plaza presupuestada, pero no les han dado? Entonces, ¿cómo se puede cuestionar desde esa doble perspectiva? La primera es de que no hay una política estatal que realmente sincere el sector docente, pese a que sí hay recursos. Y por otro lado, ¿cómo es que, por ejemplo, en otros sectores, como jueces del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, sí puede haber esa expectativa de un fiscal o juez en reserva que obtenga una plaza y no un docente, que sí ha demostrado mérito para acceder al mismo? Perfecto. Atención a la pregunta sobre el caso concreto. Veamos, si 44.7 no fueron adjudicadas porque no se encontraban inscritos en el registro, ¿qué tiene que hacer un docente?
lograr inscripción en el registro. En el caso de educación bilingüe intercultural no hay otra posibilidad, porque si no estaríamos exonerando un requisito que es condicionante para la adecuada educación. En el caso de las plazas, de 36.1% de plazas que no fueron escogidas, ¿qué tendrán que hacer los docentes? Escoger esas plazas. Y en el caso del 19.2% del total, ¿qué corresponderá? Que las entidades educativas presenten la propuesta, el pedido correspondiente para la adjudicación de las plazas. Es decir, no se está negando su derecho a postular, pueden postular, y de hecho han pasado 2 etapas de proceso. Pero estos 3 elementos son los que no le permiten acceder a una plaza docente vía nombramiento. Entonces, a la pregunta, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, acá estoy dando las indicaciones. En el caso de educación bilingüe intercultural, es cierto, hay deficiencias, ustedes las han visto a propósito de otros casos. Lo que se está haciendo justamente es promover una mayor capacitación para justamente los docentes que no cumplan este requisito puedan cumplirlo. Entonces, hay acciones limitadas seguramente, pero hay acciones orientadas. Pero el tema, por ejemplo, de que la plaza no fue elegida, es un tema que le corresponde al Estado forzar a la persona a ir a trabajar a un sitio donde no quiere, si no tenemos ahí afectado el derecho al trabajo. Y en el caso de las entidades, en el caso de las plazas bajo convenio, es forzar a las entidades, a los gestores de las entidades educativas, a pedir docentes que no quieren, y muchas veces puede ser que no lo quieran, porque justamente no está entre los primeros puestos del orden de mérito. Entonces, esa sería la respuesta a su inquietud de qué hacer, ¿no? Solamente le preguntaría al abogado del Congreso, ¿no? De esta perspectiva, porque más allá de las cuestiones del 79, como le dije, que se ha debatido bastante, y básicamente también ver un enfoque desde los derechos fundamentales, ¿no? Del docente, de un grupo de trabajadores que hacen un peregrinaje en realidad. Hablo del docente que se va al Amazonas, que se va a Iquitos, etcétera, que toma su peque 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, mantenerlo en esta posición de que siga con una alocación de servicios prácticamente, ¿no? Y que cobre cada 3 meses. Entonces, esta norma al final desnaturaliza ese enfoque intercultural, como señala el procurador del Ministerio Público, y por tanto derrota ese también aspecto fundamental, que es que los profesores también tengan una visión intercultural. O sea, la derrota, no hay posibilidad de poder salvaguardar con el candidato en reserva, como yo le calificaría a este tipo de docentes. Sí, señor magistrado, le agradezco por la pregunta y la precisión. Efectivamente, esta ley, precisamente reconociendo de que hay esta brecha de docentes bilingües, son más de 25.700 docentes bilingües, señor magistrado, como muy bien ha dicho. ¿Cómo el Estado está atendiendo a esta brecha? No nos dice, ¿no? Pero precisamente con esta ley, en la segunda disposición complementaria final, lo que se hace es precisar de que se incorpore la enseñanza en las lenguas originarias en las mallas curriculares de las instituciones educativas superiores. Pero además, señor magistrado, y es importante con lo que mencionó, hay que sincerar las cifras de aquellas instituciones que son A y B y aquellas no. Hay que sincerar a través de su presidencia estas cifras. Además, la pregunta que creo también vale hacerse es: si no se aplica esto, seguimos de la manera precaria en cómo se está dando esta contratación temporal para el caso de los E y B con 5º de secundaria, con 1 año de experiencia. Entonces, precisamente lo que la ley hace es: sinceremos primero cuántas instituciones E y B tenemos. Segundo, implementemos en las mallas curriculares la enseñanza en las lenguas originarias. Y demos la oportunidad, no para el caso de E y B, porque eso se verá si es que los docentes están calificados o no para E y B. Hay E y B con certificación y sin certificación, sino que hay plazas en las que, por ejemplo, en unidades territoriales uno postula y por el sistema ya no puedes cambiar, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo con esta ley es crear ese nombramiento excepcional para que los docentes que ya han atravesado el concurso para que los destinatarios que ya han atravesado el concurso puedan ejercer la docencia, ¿no? Le agradezco la pregunta. Gracias, presidente. Se ha sido bastante... perdón. Sí, el doctor Hernández. Sí, presidenta, muy buenos días, magistrados. Por lo general, disculpen lo impronta, lo que pasa es que surgió justo en este momento la duda.
Y justamente sobre el tema del presupuesto que mencionaba el doctor. En principio, el presupuesto es anual. ¿De acuerdo? Entonces, el presupuesto es anual, yo preveo para este año. Lo que usted nos está sosteniendo es que automáticamente se mantendría ad eternum en todos los presupuestos. ¿Eso es lo que está sosteniendo usted, doctor? O sea, no sé si está clara la pregunta. Como ya se previó, ya se habilitó la plaza, presupuesto 2020, entonces eso, si sale el concurso, no se llena, continúa el 21, el 22, el 23, ad eternum, ¿así funciona el presupuesto? No. ¿Y la anualidad? No es que, con su venia, señor presidente, no es que funcione ad infinitum, ¿no? La idea, o sea, la consulta que se le hizo al Ministerio de Educación fue a la fecha del concurso que hubo en 2022, ¿cuántas plazas actualmente quedan vacantes? Que no cualquier plaza, plazas orgánicas que tienen una permanencia en el tiempo y que hay una disponibilidad presupuestal. Y es el Ministerio de Educación el que ha señalado que de ese concurso del 2022 quedan actualmente vacantes más de 20.000 plazas. Pregunta, doctor, ¿no debió hacer esa pregunta al MEF? ¿El MEF no debió decir si está en el presupuesto de educación? Porque lo que dice el doctor Montegui es totalmente válido. O sea, si yo tengo una plaza presupuestada y que el principio de anualidad me dice que el presupuesto del año siguiente podrá mantenerse, ojo, siempre y cuando se considere en el presupuesto nuevo. Porque si no se contempla en el presupuesto nuevo, el presupuesto por anualidad ya caducó. Entonces, la pregunta debe hacerse el MEF. Porque, por ejemplo, acá nos ha pasado en el propio tribunal. Nos han dado plazas y cuando no se ha llenado, al año siguiente se pierden. Entonces, por eso me causó mucha curiosidad el razonamiento que nos está planteando. El Ministerio de, con su venia, señora presidenta, el Ministerio de Educación apreciamos, de acuerdo a la comunicación que le ha remitido al presidente de la Comisión de Educación, solicitó que se habilite, que se hagan las gestiones necesarias para la habilitación presupuestal, no de las plazas vacantes de ese concurso que están disponibles. Le solicitó que se haga la gestión para la habilitación presupuestaria para lo que es la conversión de bolsa de horas a plazas orgánicas. Eso es lo que considera el Ministerio de Educación que hace falta presupuestar, que es lo que considera que debe emitirse la norma correspondiente para hacer la modificación presupuestaria. Pero, apreciado doctor, usted sabe que la pregunta no es lo mismo. O sea, en todo caso parecería que ahora, un poco, permítame y corríjame si estoy equivocado, pero parecería que usted está corrigiendo un poco su primera afirmación, porque su primera afirmación fue prácticamente decir que eso se mantiene ad eternum. Y ahora nos está diciendo que lo que el Ministerio de Educación decía se refería a la conversión de horas. Es que no es lo mismo. Esta comunicación que hubo en el Ministerio de Educación siempre fue sobre el tema del financiamiento para lo que es la conversión de bolsa de horas en plazas orgánicas, no sobre las plazas ya vacantes. Eso no hubo cuestionamiento, no. Ok, perfecto. Entonces, o sea, ahí no es que el panorama sea automático de que continúan ad eternum. No. Tendría que preverse para el nuevo presupuesto. El Ministerio de Educación ha señalado, tenemos estas vacantes y lo que necesitamos, sí, financiamiento, es para la conversión de bolsa de horas en plazas orgánicas. Entonces lo que le preguntó el magistrado Monteagudo, entonces es totalmente válido, porque eso regresa por principio de unidad de caja y después se vuelve a asignar. Y si no se vuelve a asignar, entonces no es que exista, por más que la plaza ha sido convocada en un presupuesto anterior. La ley de presupuesto de este año... ¿Sabe por qué tenemos este problema? Porque no pasó por la Comisión de Presupuesto. Y ese es el problema, que yo advierto que me parece un poquito peligroso, porque probablemente el presupuesto sí lo hubiera advertido en su momento. Para poder habilitar esto tendríamos que incorporarlo en el presupuesto siguiente, y ese es el problema, me parece. Tengo ese análisis, con cargo a revisar la documentación y puedo contestar sus pareceres. La ley de presupuesto de este año... Claro, la que debería contemplarla, contempla en su artículo 8, por excepción, la autorización para el nombramiento de docentes, siempre que se cumplan con los requisitos que es el informe favorable de la Oficina de Gestión Presupuestal de la entidad, en este caso del Minedu, que lo tiene, está ahí. Lo que se está pidiendo es la implementación. Ahora, esta ley... Pero también el marco legal, ¿no? A la pregunta, ¿no? ¿Se está generando un nuevo gasto?
sea, nosotros consideramos que no se está generando esta previsión de gastos ya se gestionó, o sea, ya se realizó. Gracias. Solamente una pregunta, señor procurador. A mí me parecería interesante si sobre este punto, que me parece que no ha sido bien aclarado, no sé si el MES puede decir algo, tal vez podría alcanzarnos un informe sobre el particular, porque eso tiene que ver precisamente con el artículo 79, que tantos problemas nos está teniendo, y probablemente el hecho de no haber sido puntillosos en esa precisión, me parece que podría ser un aspecto que nosotros, por lo menos a Magistrado y a varios nos está preocupando, ¿no? Porque si eso ya ha habido un retorno a la caja, ya probablemente creo que ahí es un tema de competencia que va por el artículo 29 que usted nos señala, vamos a analizar. Le agradecería si es factible para mejor resolver. Sí, vamos a hacer la consulta, pero creo que el error parte no de las instancias especializadas, como usted dice, la Comisión de Presupuesto lo hubiese visto. Y la pregunta también que se formula al Ministerio de Educación, porque acaba de señalar el colega, pregunta cuántas plazas vacantes hay. Y entiende que como hay plaza vacante, ya está con presupuesto para ser asignada. Ahí viene el error. Y obviamente en esos casos es un tema de conocimiento especializado sobre la ley del presupuesto. La ley del presupuesto, como usted dice, es anual y establece que pueden haber para el nombramiento algunas excepciones. Pero eso tiene que interpretarse de la mano con las acciones que pueden llevar los sectores. El Ministerio de Educación puede hacer concurso público cada 2 años, ya sabe para eso que pide justamente el presupuesto para el concurso de ese año y para asignar una plaza que va a tener en el tiempo o disponibilidad presupuestaria. No hay que hacer la presunción de que como la plaza quedó vacante, entonces a lo largo de los años el dinero que no se usó para esa plaza queda allí para poder ser empleada sin necesidad de que esto se contemple la ley del presupuesto de la República. Gracias, presidente. Muy amable. Muy bien, creo que ha sido una conversación interesante. Solo 2 puntos, partiendo de la base, coincido en que hay una gran deuda social del Estado que abusa de la figura de locación de servicios, pero yo he encontrado una contradicción al decir un momento a los representantes del Congreso que lo que se recurría para cubrir las plazas de las personas, de las plazas que habían quedado vacantes, se recurría a estudiantes con quinto de secundaria. Pero después lo que se ha dicho es que no, que se recurre a los mismos profesores que habían ganado el concurso, entre comillas, pero que no alcanzaron por alguna razón de las que se ha mencionado, y a eso se les tiene por locación de servicios. Creo que es un problema social interesante, pero acá somos un problema más bien jurídico. Yo le pediría una precisión, doctor Huerta, usted creo dijo, ¿no? O sea, si nosotros aplicamos esta norma, eso supondría que para el concurso de este año hay 20.000 plazas menos, porque si hay un número de plazas para el concurso del 2026 o cuando corresponda, se supone que están considerando las que no se cubrieron en el concurso anterior, ¿no es cierto? ¿Es así? Claro, lo que yo quiero señalar es que, dado que la meritocracia implica el participar en concursos públicos en igualdad de condiciones, eso está claro. Habría un grupo de docentes a los cuales ya no participarían en ese concurso, claro. Y por lo tanto a los que tienen mérito quizá para esa plaza, se restringiría la posibilidad de ocupar la misma. Por eso, se reduciría el número de vacantes, por decir así, en el nuevo concurso. Así es. Ok, y eso sería, si ahorita están viendo el 2024 lo mismo, eso sería. Así es. Todo eso hay que considerar. Ok, muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Y vamos a hacer un receso de 10 minutos. Muy bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Tribunal Constitucional a esta hora de la mañana, donde hemos podido escuchar la participación del congresista Segundo Montalvo Cubas en su calidad de presidente de la Comisión de Educación. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, ha determinado 10 minutos de receso para poder iniciar con esta segunda parte dentro de lo que han podido escuchar en defensa de la ley 32390, ley del nombramiento excepcional 2022. Transmisión para cada uno de las personas, maestros que están conectados a través de las redes sociales. Son más de 700 usuarios que están conectados en estos instantes
a la espera de la respuesta de los magistrados. Vamos a hacer un alto a esta transmisión en vivo y en directo y vamos a retomar a la brevedad para poder continuar con esta transmisión dentro del pedido y de lo que se ha manifestado para solicitar la ejecución de esta importante ley. Hacemos una pausa entonces y retomamos en breve.